Hola, ¿me escuchan? Miriam, ¿me escucha y los demás? Sí, Patricia. Ah, bien. Sí, profe. Ah, perfecto. Bueno, discúlpenme si me demoro, es porque estoy con una taza en la mano mientras hablo. Bien. Bueno, ahora vamos a ver el caso en el cual vemos que podemos darle una aplicación un poquito más específica a este concepto de elasticidad precio directa. Y entonces vamos a ver el caso en el cual lo que se presenta es una demanda extendida hacia ambos ejes, en la cual se presentan todos los tipos de elasticidades. Entonces el planteo es el siguiente: ¿cuál va a ser la política de precios a seguir, ¿no?, del empresario en función del tipo de demanda que enfrente, ¿no? Es decir, en otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Dependiendo del tipo de demanda que enfrente, es decir, si el empresario enfrenta una demanda elástica, inelástica, ¿no?, rígida, ¿cuál fuere? ¿Qué política de precios le conviene a seguir si el objetivo del empresario es maximizar su ingreso? Ese es un poco el planteo, ¿no? Entonces, veamos cuál va a ser la política de precios que más le conviene a seguir, ¿no? Para eso planteemos y comparto una pantalla. ¿La ven, chicos, ya? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que presento inicialmente? En este primer gráfico, ustedes ven una demanda extendida hacia ambos ejes. Quiere decir que hay valores, ¿no?, a lo largo de toda la función, desde un eje hasta el otro eje. Bien. Entonces, lo que nosotros primero podemos observar es que a lo largo de esta función encontramos todos los tipos de elasticidades. Eso es lo primero que nosotros vemos. Vemos un tramo donde hay elasticidad unitaria, que más bien es un punto, ¿no? Un tramo donde la elasticidad es mayor que 1, y un tramo donde la elasticidad precio directa es menor que 1. También se encuentra el punto donde la elasticidad es infinita y la elasticidad es nula. Así que tenemos todos los tipos de elasticidades. Bien, lo que nosotros queremos determinar es, bueno, el empresario quiere maximizar el nivel de ingreso, ¿no? ¿Cómo calcula el ingreso que obtiene por ventas el empresario? ¿Cómo se puede calcular el ingreso del empresario por las ventas? Promedio. ¿Cómo? Simplemente, ¿no? P por Q, precio por cantidad. Precio de venta menos costo. No, P por Q, si es el ingreso nada más. Si no, estarías calculando el beneficio, Matías. El ingreso por venta, ¿no? Uno sabe a cuánto vendió el producto, qué cantidades vendió, al final del día sabe qué ingreso tuvo. Bien. Entonces, partiendo de esa relación, ¿no?, sabiendo que lo que quiere maximizar es su ingreso, ¿cuál es la política de precios a seguir cuando un empresario enfrenta una demanda de tipo elástica, por ejemplo? ¿Y si fuera inelástica? ¿Y si tiene una demanda como la que vemos acá, que tiene todos los tipos de elasticidades a lo largo de la función? ¿Qué haría? Bueno, ese es el planteo que nosotros tenemos que ver, y para eso tenemos que usar el concepto de elasticidad.
la elasticidad precio directo nos va a contribuir, ¿no?, a que nosotros podamos establecer esa política de precios. Patricia, Sí. ¿Puede ser eso representarlo? Yo como empresario pongo un precio y la cantidad, ¿no? Ya tengo la cantidad demandada. Y quizás yo lo baje al precio y llegue a la cantidad demandada. Ay, me cuesta explicarlo, pero lo entiendo. Buenísimo, mejor. Ahora cuando yo lo dé en forma teórica lo vas a entender. Sí, es como que no significa, capaz que vendes menos las mismas cantidad a menor precio y llegás al ingreso total y un poco más, quizás un poco menos. No, si llegas a un poco más es porque te afecta la cantidad. Si te cambia el ingreso, dependiendo cómo te cambie, vamos a ver en qué tramo, dependiendo. Vamos a ver ahora, pero está muy bien, es esta aproximación, Jeremías. Sí, yo lo entiendo, ahora me cuesta explicárselo, pero sí, voy bien, gracias. Bien. Bueno, entonces veamos lo siguiente. Y para eso vamos a acompañar con el gráfico que está acá abajo. A ver si ven todo en la pantalla bien. Los dos gráficos. Sí, se ve. Sí, perfecto. Sí, Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que podemos relacionar y analizar lo que ocurre con la elasticidad y la demanda en este primer gráfico y ver con el ingreso, qué es lo que ocurre con el ingreso total del empresario. Sabiéndolo, como ya les expliqué antes, este ingreso total se calcula como el precio por la cantidad, ¿no? Bien. Entonces, el ingreso se representa en un plano de dos dimensiones, donde el ingreso total, ¿no?, se representa en ordenadas, la cantidad en abscisas. Entonces lo que vemos es que en los dos gráficos, en abscisas representamos las mismas cantidades, no la misma escala, para el eje contemplando los mismos valores de cantidad, ¿no? Entonces, analicemos primero el gráfico superior. En este, lo que analizamos es una función de demanda, en la cual hay un rango de variabilidad de precios de 0 a Q sub, de cantidades de 0 a Q sub 1, y un rango de variabilidad de precio de 0, acá no le puse, pero bueno, supongan que este sub 1 acá también, no lo tengo anotado. Entonces, para el valor medio, ¿no?, de cantidad, para el valor correspondiente al punto medio del rango de variabilidad de cantidad y el punto medio del rango de variabilidad de precio, en esta coordenada, Q medio, precio medio, encontramos el punto de elasticidad unitaria, ¿no?, de la función de demanda. Para el tramo comprendido entre QME y Q1, el de elasticidad menor que 1, y para el de 0, QM, el tramo de elasticidad mayor que 1 de la función.
Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que en este tramo la demanda es inelástica, en este punto es unitariamente elástica y en este tramo es inelástica. ¿Qué es lo que vemos si comparamos los dos gráficos? Para el tramo en el cual la cantidad varía de 0 a Q sub m, dijimos que tenemos el tramo elástico de la función. ¿Qué pasa con el ingreso total en este tramo? Aumenta, profe. Muy bien, crece el ingreso total. Entonces, vemos que en la medida que se venden más cantidades, ¿no? O mejor dicho, acá se demandan, en la demanda se demanda más cantidades, ¿no? Coincide con el tramo hasta Q sub m, el cual el ingreso total Aumenta. aumenta. Bien. ¿Qué podríamos decir entonces? Para ir aumentando la cantidad, ¿qué tiene que ocurrir con el precio? Tiene que ir Sí, bajar. disminuyendo. Muy bien. Entonces, ¿qué conclusión podemos obtener de ahí? De esa relación que yo mostré recién. Que en el tramo donde la función de demanda es elástica, para que aumente el ingreso total, ¿qué hay que hacer con el precio de producto? Hay que bajarlo. Muy bien, Miriam. Veamos el otro caso. Cuando la cantidad varía entre Q sub m y Q sub 1, nos encontramos en el tramo de demanda inelástica. ¿Qué ocurre en la medida que se demanden más unidades con el ingreso? ¿Aumenta, profe? ¿Aumenta? Disminuye, No. perdón. Disminuye, muy bien. Entonces, para que disminuya, ¿qué está pasando con el precio? Para que disminuya el ingreso. Aumentan las cantidades, pero si yo paso de QME a Q1, ¿qué pasó con el precio? Bajó, Bajó, muy bien. ¿Y qué pasó con el ingreso? bajó. Bien, entonces sí, en el tramo inelástico uno quiere aumentar el ingreso, ¿qué habría que hacer con el precio? Subirlos. Bien, bien, Jeremías. Entonces aquí ya hemos construido la regla. ¿Cuál es la regla de la política de precios? Si la cantidad demandada del producto se encuentra en el tramo elástico de la función, hay que bajar el precio del producto para que el ingreso aumente. En el tramo inelástico de la función, hay que aumentar el precio del producto para que el ingreso aumente. Ahora bien, cuidado hasta dónde lo bajo y hasta dónde lo aumento. Si estoy ubicada en el punto, en el tramo elástico de la función, y yo bajo el precio a un valor tal que es inferior a P sub ME, yo voy a estar entrando en el tramo inelástico de la función. Y bajar el precio en el tramo inelástico de la función genera una disminución en el ingreso. Por lo tanto, mientras nos ubiquemos en el tramo elástico de la función, para aumentar el ingreso total hay que bajar el precio del producto hasta nivel de precio medio. Si nos ubicamos en el tramo inelástico de la función, para aumentar el ingreso total hay que aumentar el precio. Pero cuidado, hay que aumentar el precio hasta P sub ME, porque si lo aumento más, en un valor superior a PME, entro en el tramo inelástico de la función y si aumento el precio, disminuye el ingreso.
¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Sería algo parecido como el punto de equilibrio, ¿no? No, Pero, no estamos hablando de puntos de sí, equilibrio acá. sí, ya sé, profe. Pero como para relacionarlo con el punto medio, digo. Pero está bien, pero eso no es un punto de equilibrio, es un punto de referencia. Ok. El precio medio y QM, PME es un par ordenado entre la función de demanda. Es el par ordenado dentro de la función de demanda que te muestra que la elasticidad es igual a 1. Y a su vez, lo que vamos a agregar ahora, porque ustedes se dan cuenta, ¿qué ocurre para Q sub ME? Ahora, esperen que muestran el gráfico. ¿Qué ocurre con el ingreso total para Q sub ME? Es el máximo. Muy bien, es el máximo. Por lo tanto, cuando el ingreso total es máximo, la elasticidad de la demanda es 1. Y hago una pregunta. ¿Por qué en el tramo elástico de la función hay que bajar el precio del producto para que aumente el ingreso? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué en el tramo elástico de la función hay que bajar el precio del producto para aumentar el ingreso? Profe, ¿puede ser porque si disminuye el precio va a aumentar la demanda? O sea, ¿van a vender más? Se va a demandar más, digo. Eso ya lo sabemos, eso ocurre a lo largo de toda la función de demanda. Pero ¿qué particularidad? Está bien, Ailén, pero seguí un poquito más. ¿Qué particularidad tiene en ese tramo al ser elástica la función? El cambio porcentual en el precio genera... Más cambio en la demanda, en la cantidad demandada. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con este producto? Con este. Si esto baja en una proporción, pero esto aumenta en una proporción mayor, ¿qué pasa con todo esto? Lo que me decía recién, Ailén. Que si varía el precio va a cambiar más, no, va a cambiar porcentualmente más la cantidad demandada. Claro, entonces, si nosotros estamos viendo, ¿qué decimos? En el tramo elástico de la función hay que bajar el precio del producto para que el ingreso total aumente. ¿Sí? ¿Y por qué se da? Porque es llamativo, ¿no? ¿Y por qué uno puede bajar el precio? Un poco lo que hoy no podía quizás decir con las palabras, pero lo intuía Jeremías, ¿no? Esto de uno baja el precio del producto, pero el ingreso aumenta. ¿Cómo se logra eso? Y se logra porque estoy en el tramo elástico de la función. Bajo el precio del producto en una proporción, pero la cantidad aumenta en una proporción mayor. Entonces el ingreso total aumenta. Ahora sí, Ailén, ¿lo ves? Es lo que vos decías, digamos. Sí, profe, lo entendí, lo entendí. Bárbaro. ¿Y el resto? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Viceversa ocurre en el tramo inelástico. ¿Qué pasa en el tramo inelástico? ¿Por qué hay que aumentar el precio para que aumente el ingreso total? Porque el aumento en el precio no va a afectar a la cantidad demandada total. No, estoy diciendo demanda inelástica. No es esa la explicación. Reformulá cuando explicaste que la última parte. ¿No va a afectar? ¿O modifica la cantidad en una proporción menor? Sí, modifica la cantidad en una proporción menor.
Correcto. Entonces, ¿qué vemos en el tramo inelástico? En el tramo inelástico, al aumentar el precio del producto, la cantidad disminuye, pero en una proporción menor, por eso es que el ingreso aumenta. Por eso en este tramo no puedo bajar el precio del producto. Porque si bajo el precio del producto, como la cantidad aumenta en una proporción menor, estoy bajando el ingreso. Pero si aumento el precio por ser el tramo inelástico, aumenta en una proporción mayor a lo que baja la cantidad. Entonces aquí sí logro aumentar el ingreso total. ¿Comprendieron? Sí, profe, quedó claro. Ahora sí, Rodrigo, ¿te diste cuenta de lo que decía? Claro, lo estaba como explicando al revés. Sí, no era correcto lo que dijiste de elasticidad, justamente. Vos decías que el cambio de precio no te generaba cambio en la cantidad. Bien. Vamos a analizar ahora entonces la elasticidad precio cruzada. Dijimos que es el segundo tipo de elasticidad que se puede calcular sobre la demanda, la elasticidad precio cruzada. La elasticidad precio cruzada mide el cambio porcentual que se produce en la cantidad demandada de un bien ante un cambio porcentual en el precio de otro bien. Acá lo que nos interesa ver es el grado de sensibilidad que tiene la cantidad demandada de un bien ante el cambio en el precio de otro bien. Ceteris paribus las demás variables, ¿no? Por lo tanto, a partir del análisis de la elasticidad precio cruzada, lo que nosotros vamos a poder determinar es qué relación hay entre los bienes que se consideran en el análisis de la elasticidad. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque cuando yo analizo la elasticidad precio cruzada, yo tomo el precio del bien X, pero tomo, por ejemplo, tomo el precio del bien Y, pero tomo la cantidad del bien X. Entonces estoy analizando el comportamiento de la variable en un bien y de otra variable en otro bien. Por lo tanto, a partir del resultado que uno obtenga del cálculo de esa elasticidad precio cruzada, uno va a poder establecer si los bienes X e Y son sustitutos, complementarios o independientes. Bien. Para calcular, ¿está claro hasta acá entonces? Sí, profe. Muy bien. Veamos entonces un poco las fórmulas para calcular esta elasticidad. En este caso, la elasticidad precio cruzada de la demanda es el cociente entre el cambio porcentual o la variación porcentual en la cantidad de X sobre la variación porcentual en el precio de Y. Por eso la denomino EP de XY, porque estoy tomando la cantidad del bien X, pero el precio del bien Y. Esta elasticidad se calcula a través de una fórmula puntual. Por lo tanto, cuando desarrollo la fórmula, lo que queda es lo siguiente. En el primer cociente, vemos en el numerador la variación en la cantidad de X y en el denominador la variación en el precio de Y. En el segundo factor vemos el precio de Y en el numerador y la cantidad de X en el denominador. Siempre se toma precio de Y y cantidad de X de la situación inicial para construir este segundo cociente.
Como verán, en este caso es una fórmula puntual, solamente se calcula esta fórmula para el caso de la elasticidad precio cruzada, y acá el resultado puede ser positivo, negativo o nulo. Esos son los valores de tabla teóricos de los posibles resultados. Y veamos un poco aquí. Esto era lo que yo les decía recién, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden clasificar los bienes? ¿No? De acuerdo con el resultado obtenido. Si el resultado es positivo, ¿qué nos está indicando? A ver. Supongan ustedes que esta variación, ¿no? Cantidad de X, la variación porcentual en la cantidad de X, dividido la variación porcentual en el precio de Y, da un valor positivo. ¿Qué quiere decir? Si la cantidad del bien, profe, aumenta cuando aumenta el precio. Que vos tenés una variación porcentual en el precio de Y y ves un aumento porcentual, hay una variación porcentual en la cantidad de X. Bien, ¿qué estás viendo entonces? Que la relación es de qué tipo? Directa, ¿no? Si el resultado Sí, entonces, claro, como pone Matías, directa, muy bien. Si el resultado es mayor que 0, lo que estamos viendo es que hay una relación directa entre precio de Y y cantidad de X. Bien. Pero si la cantidad de X aumentó ante ese aumento en el precio de Y, ¿qué tuvo que haber pasado con la cantidad de Y? Muy bien, Matías, disminuyó dada la ley fundamental de la demanda, ¿no? Si aumenta el precio de Y, la cantidad de Y tiene que disminuir. Muy bien. ¿Cómo son los bienes entre sí, X e Y entonces? Si ante un aumento del precio de Y, la cantidad de Y disminuye, pero la cantidad de X aumenta. Muy bien, Matías. Los bienes son sustitutos. Muy bien, Miguel. Los bienes son sustitutos. Bien. Analicemos el caso del signo negativo. Si la elasticidad precio cruzado es menor que 0, ¿qué relación hay entre la variación porcentual en la cantidad de X y la variación porcentual en el precio de X? Cuando sea al revés, cuando aumenta el precio, profe. Cuando hay una variación porcentual positiva En el precio, sí. Si el resultado si el resultado de la elasticidad es negativo, ¿qué tuvo que haber pasado con la cantidad de X en términos porcentuales? Disminuye. Muy bien. Y lo mismo se plantea en el caso al revés, ¿no? Es decir, cuando hay una relación inversa, se produce. El precio de Y tiene una variación positiva y baja la cantidad, o bien puede bajar el precio de Y y aumentar la cantidad, ¿no? Eso se da siempre en los dos sentidos. Bien. Entonces, si nosotros consideramos el caso de aumenta el precio de, vamos a considerar que baja.
baja el precio de I, hay una variación porcentual negativa, ¿no? Por lo tanto, baja el precio de I y nosotros vemos que eso va a generar una variación porcentual positiva en la cantidad de X, ¿no? Bien. ¿Qué tuvo que haber pasado con la cantidad de I ante esa baja en el precio de I? Va a aumentar, profe. Claro, va a aumentar, bien. Entonces, si ante una disminución en el precio de I, aumenta la cantidad de X y aumenta la cantidad de Y, ¿cómo son los bienes entre sí? Bienes complementarios. Muy Complementario. bien, Ailén, bienes complementarios. Muy bien, Ailén, bienes complementarios. Miriam también, bienes complementarios. Entonces, cuando el signo de la elasticidad precio cruzada es negativa, los bienes son complementarios. ¿Qué pasa cuando la elasticidad precio cruzada es nula? ¿Por qué, Jimena? Está muy bien lo que me decís. ¿Por qué, Jimena? Claro, porque un cambio en el precio de Y no genera cambios en la cantidad demandada de X. Muy bien. Cuando la elasticidad es nula, ¿no? Un cambio en el precio de Y no genera cambios en la cantidad demandada de X. Por eso los bienes son independientes. Bien. A ver, veamos entonces aquí, que te los presento en forma escrita. ¿Por qué por qué se los hago relacionar? Como siempre les digo. Uno puede estudiar de memoria, ¿no? Negativo, eso. Pero después finalmente a veces uno se olvida. Entonces, si lo sabe razonar, es mejor. ¿Vieron como hicimos todos juntos recién? Uno interpreta el signo de la elasticidad. La elasticidad es positiva. ¿Qué quiere decir que la elasticidad sea positiva? Que hay una relación directa entre el precio de Y y la cantidad de X. Pero a su vez, ¿qué puede decir uno? Que si aumenta, por ejemplo, el precio de Y, va a bajar la cantidad demandada de Y. Entonces, si ante un aumento en el precio de Y disminuye la cantidad demandada de Y, pero aumenta la cantidad demandada de X, los bienes son sustitutos. ¿Ven? Entonces, al que lo puede por ahí estudiar de memoria, mejor, pero si no lo puede, yo creo siempre, yo de memoria a veces uno no se puede acordar, pero si uno lo sabe razonar, puede resolver el problema. ¿Se dan cuenta, chicos? Por eso esto que yo les pongo aquí con las flechitas, ¿no? Y el ejemplo al lado. Porque creo que así, ven, es más claro. Así como ocurre analizarlo cuando sube, también hay que analizarlo cuando baja, da la misma relación siempre. Y por eso bienes sustitutos podrían ser el té y el café. Si aumenta el precio del té, yo sé que la cantidad demandada de té va a disminuir. Pero como el signo es positivo de la elasticidad, yo sé que si aumenta el precio de Y, que en este caso es el té, tiene que aumentar la cantidad demandada. Me dice el signo que aumenta la cantidad demandada de café. Entonces té y café son bienes sustitutos. ¿Se dan cuenta, chicos? Sí, profe. Bueno. ¿Todos se dan cuenta, chicos? Matías me dice que sí. Sí, profe. Bien. Gracias, Ailén. Nicolás, bien.
¿Y los demás? ¿Alguno no comprendió algo y quiere que lo repita? En el caso de los bienes complementarios, el ejemplo que puse acá es el té y la leche. Si uno toma té con leche, ¿no? Aumenta el precio del té, por el signo de la elasticidad va a bajar la demanda de leche, cantidad de demanda de leche, pero por ley de demanda va a bajar también la cantidad demandada de té. Y los bienes independientes se corresponden con una situación de elasticidad precio cruzada nula. Un cambio porcentual en el precio de Y no modifica la cantidad demandada de X. Por ejemplo, las carteras y las bicicletas. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Veamos ahora la elasticidad ingreso de la demanda. En este caso, cuando hablamos de la elasticidad de ingreso de la demanda, lo que nos interesa analizar o medir es el grado de sensibilidad que tiene la cantidad demandada de un bien ante cambios en el ingreso del consumidor. En este caso, al analizar la elasticidad de ingreso de la demanda, el resultado que uno obtenga del cálculo de dicha elasticidad va a permitir que uno categorice a los bienes, al bien que uno está analizando en el cálculo de la elasticidad, como un bien normal o inferior. Y dentro de los bienes normales, ahora vamos a poder ver si el bien es un bien normal necesario o un bien normal de lujo. La elasticidad de ingreso de la demanda, por lo tanto, mide el cambio porcentual que se produce en la cantidad demandada de un bien ante un cambio porcentual en el ingreso del consumidor. En esta elasticidad, también para el cálculo de esta elasticidad, también vamos a utilizar una fórmula puntual. Y nos interesa también conocer el signo de la elasticidad. Es decir, acá importa conocer si la elasticidad da un valor positivo o un valor negativo. Y dentro de los valores positivos, si está comprendido entre 0 y 1 o es mayor que 1, para así poder dar cuenta de toda la clasificación. Algo que les quería comentar que me había olvidado de mencionar es lo siguiente. Para cualquiera de estas elasticidades, no sea elasticidad precio directa, precio cruzada o elasticidad de ingreso, si uno, en lugar de tener la información de la función de demanda provista en una tabla, la tiene provista en una ecuación, la elasticidad se calcula como el producto de la derivada correspondiente por el precio sobre la cantidad en la situación inicial. En otras palabras, si uno tiene una ecuación y quiere calcular la elasticidad precio directa, ¿no?, que nosotros ya vimos, deriva la función de demanda con respecto al precio de X, ¿no?, hace la derivada de Q de X con respecto al precio de X, y en el segundo factor que analiza, en el numerador el valor del precio de X, y en el denominador el de Q de X en la situación inicial. En otras palabras, la elasticidad se puede calcular, sea que uno tenga los datos en una tabla o en una ecuación. Si los tienen en una ecuación, tienen que aplicar las fórmulas de las derivadas.
Sigamos entonces con la elasticidad ingreso. Los posibles resultados, como les decía, es que la elasticidad fuera positiva, que la elasticidad fuera negativa. Eso es lo que primero uno plantea. Si uno ve que el resultado de la elasticidad es negativo, ¿no? ¿Qué se está indicando ahí? ¿Que disminuye la cantidad, profe? Que hay una variación porcentual en la cantidad negativa antes. O si se produce, pero ¿qué se tiene que producir para que disminuya la cantidad en forma porcentual? Que disminuye el ingreso. ¿No? Si es negativa, la elasticidad. Si es negativa la elasticidad, ante un cambio porcentual, ¿no? Ante un aumento medido en términos porcentuales del ingreso, va a bajar porcentualmente la cantidad. Eso es lo que nos determina una elasticidad negativa. En este caso decimos que el bien es inferior. Cuando la elasticidad ingreso de la demanda es negativa, el bien X que uno está considerando se comporta como un bien inferior. Si la elasticidad tiene un valor positivo después de haber hecho su cálculo, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que hay una relación directa entre el ingreso y la cantidad demandada. Por lo tanto, en este caso vamos a decir que el bien X que uno está analizando es un bien normal. Acompañemos esto que estoy diciendo con esto. ¿Eh? Veamos esta primera parte, ¿no? Esta es la fórmula de la elasticidad de acuerdo con la definición. Y en este caso la simbolizo como EM. Cambia el ingreso para analizar la cantidad demandada. Por lo tanto, la fórmula de elasticidad es variación porcentual en la cantidad sobre variación porcentual en el ingreso. Se calcula con una fórmula puntual donde en el primer cociente vemos la variación de Q de X en el numerador y la variación del ingreso en el denominador, multiplicada por el ingreso y este ingreso dividido por la cantidad demandada de X. Ambos medidos en su situación inicial. Entonces, acá queda explicitado la tabla que uno tiene que utilizar para hacer la comparación cuando uno obtiene el resultado. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos es lo siguiente. Si la elasticidad es negativa, quiere decir que hay una relación inversa entre el ingreso y la cantidad. Por lo tanto, el bien X que uno está analizando es un bien inferior. ¿Qué quiere decir? Que aumenta el ingreso y uno disminuye la cantidad demandada. Recuerden que la clase pasada, creo que era que me habían, o la anterior, habíamos hablado de los bienes inferiores y los bienes normales. ¿No? Y que no había una categorización a priori para esta situación de definición de los bienes, porque depende del ingreso de cada individuo. Puede ser que un bien sea inferior para mí y para ustedes sea normal, o viceversa, ¿no? Y depende de cada uno de las situaciones, ¿no? Y los niveles de ingreso particularmente de los individuos, ¿no? Para categorizar los bienes. En la medida que aumente el ingreso, un bien que antes para uno era normal, se convierte en un bien inferior y uno puede empezar a demandar otro, ¿no? Eso es lo que ocurre. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de un bien inferior? A ver.
para cada uno, ¿no? Y que después cambie y tengamos un bien. ¿Por qué se convierte en un bien inferior? A ver, ¿cómo pueden analizar? ¿Quién puede dar un ejemplo? Profe, yo me acuerdo que habíamos dicho, por ejemplo, de cambiar de consumir, por ejemplo, carne picada y consumir otro tipo de carne por ahí más caro, o sea, qué sé yo, asado, por ejemplo. Bien, bueno, entonces ese ejemplo ya lo dimos. A ver, pongan otro. Está bien, Ailén. Poné otro, a ver. Piensen en una Me ¿Puede aumenta situación. el ser ingreso. alguna marca? A ver, ¿quién habló? Hablen todos. No, Sí, yo iba a decir, si me aumenta el ingreso, en vez de cargar Nafta Super, cargo Infinia. claro. No, y entonces, ¿cómo ves ahí? Categorizar los bienes en inferior y normal. ¿Cuál es el inferior y cuál es el normal? El inferior es cuando me sube el ingreso y baja la cantidad. Sí, Y en por este lo caso, si a mí me sube el ingreso, yo consumo un combustible Infinia, mejor. me dijiste. Sí, Entonces, Infinia, ¿qué es? ¿Un bien? pasa a ser un bien normal. Muy bien. ¿Y qué pasa con la nafta super? Pasa a ser inferior. Correcto. O sea, es normal porque, digamos, al aumentar mi ingreso y yo poder cargar un mejor combustible pasa a ser algo normal Sí, y pero lo es por otro pasa a eso. ser inferior. Claro, mira acá, te lo muestro con el PowerPoint. Mira, miren todos, ¿no? ¿Qué ocurre con... Esta es la relación que está por detrás, ¿ves? Miguel y todos, ¿no? Aumenta tu Sí, ingreso y vos disminuís el consumo de nafta super. Entonces ahí, en ese caso, el bien lo sí, categorizás como un bien inferior. ¿Qué pasa con la nafta Infinia? Aumenta el ingreso y aumenta la cantidad. En este caso acá no estamos analizando X es porque es una forma genérica, pero acá vos tomaste un bien y obviamente acá estás tomando otro, ¿no? X acá es Infinia, X acá es super. ¿Eh? Entonces la nafta super se comporta como un bien inferior, la nafta Infinia se comporta como un bien normal. Pero es porque detrás tenés estas relaciones, que vos mismo las expresaste, ¿viste? sí, sí. Perfecto. ¿Todos comprenden? A ver, María Isabel. Ah, vamos con el pescado, qué rico. Que aumente el ingreso de consumir fideo inmensa, paso a ser y paso a consumir mariscos. Ah, muy bueno. ¿Qué quiere decir? Que aumente el ingreso, el filete de merluza se convierte en un bien inferior, porque ahí no lo pusiste, pero supone que uno deja de consumir, ¿no? Filete de merluza para pasar, muy bien como decís vos, a consumir mariscos. Mariscos es un bien normal y el filete de merluza un bien inferior. Perfecto, muy bien Marisabel. ¿Todos comprendieron, chicos, entonces ahora? ¿Ven estas Sí, relaciones? profe. Perfecto. Vamos a categorizar los bienes normales a su vez. Y vean un poco lo que ocurre aquí. ¿Qué es lo que vemos en esta parte de PowerPoint? ¿Qué dice? Que si dentro de los bienes normales podemos categorizar a los bienes como un bien normal necesario, si el valor de la elasticidad es positivo, pero está comprendido entre 0 y 1 el valor de elasticidad, ¿ven? Es decir, es un bien normal necesario cuando aumenta el ingreso, pero uno aumenta la cantidad demandada en una proporción menor. Por eso es menor que 1. También es normal cuando la elasticidad es mayor que 1. Sigue habiendo una relación directa entre el ingreso y la cantidad, pero, ¿qué ocurre? Un aumento, un cambio porcentual en la cantidad genera un cambio porcentual mayor en la.
¿Comprenden, chicos? Distinguen entonces dentro de los bienes normales. Siempre la relación entre el ingreso y la cantidad es directa. Lo que ocurre es que puede haber una relación más que proporcional o menos que proporcional ante cambio en el ingreso sobre el cambio en QX. Y eso lo distinguimos viendo si la elasticidad es mayor que 1, cuando el cambio porcentual en la cantidad va a ser mayor que el cambio porcentual en el ingreso, o bien cuando la elasticidad está comprendida entre 0 y 1, en este caso, el cambio porcentual en el ingreso genera un cambio porcentual menor, aunque del mismo sentido, en la cantidad de ingreso. ¿Comprenden, chicos? Bien, perfecto, Matías me dice que sí. Espero que el resto también. Sí, profe. Bárbaro. Sí, profe. Gracias, chicas. María Isabel también. Muy bien. Bueno. Veamos ahora hasta aquí, entonces, después vamos a practicar un poquito, vamos a seguir avanzando primero con la teoría. Veamos ahora la elasticidad de la oferta. Hasta aquí estuvimos hablando de la elasticidad de la demanda. Vamos a ver ahora un poco entonces, vamos a hablar, voy a explicar la elasticidad de la oferta. Así como podemos calcular la elasticidad en una función de demanda, también podemos calcular una elasticidad en la función de oferta. Siempre el concepto es el mismo. Lo que ocurre es que ahora lo aplicamos a otra función. En otras palabras, lo que uno quiere ver, y en este caso, en el caso de la elasticidad de la oferta, solo se calcula una elasticidad precio directa de la oferta. Por lo tanto, cuando uno analiza la elasticidad de la función de oferta, lo que uno quiere calcular o medir es el cambio porcentual que se produce en la cantidad ofertada de un bien ante un cambio porcentual en el precio de dicho bien. Vamos a ver que también hay distintos resultados para calcular, es decir, hay una tabla que presenta los distintos resultados para determinar cómo se comporta la función de oferta que uno está analizando, ¿no? Veamos entonces primero la fórmula, acá se las estoy presentando. Sí, puedo repetir, Julieta. Que lo que estoy viendo acá, lo que vamos a presentar ahora, es la elasticidad precio directa de la función de oferta. Vamos a analizar la elasticidad para la función de oferta, para la cual solo se calcula una elasticidad precio directa. Y en este caso también vamos a ver que hay distintos resultados teóricos que nos permiten analizar el tipo de oferta que uno ha encontrado en función del resultado obtenido en el cálculo de la elasticidad. La fórmula entonces es una fórmula puntual, como ustedes verán en el PowerPoint, ¿no? El concepto es el mismo que estábamos trabajando hasta ahora, ¿no? Lo que uno quiere ver no para una elasticidad precio directa. Lo que uno quiere ver es el cambio porcentual en la cantidad ofertada de un bien ante un cambio porcentual en el precio de dicho bien. ¿Cómo va a ser el signo de la elasticidad? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuál va a ser el signo de la elasticidad? ¿Qué les parece a ustedes? Piensen, ¿no? Si se modifica el precio del bien que se está ofertando,
¿Qué relación tiene el cambio en ese precio con la cantidad ofertada? ¿Directa o inversa? Directa, profe. Muy bien, Ailén, directa. Muy bien, Matías, claro. Porque la función de oferta, ¿qué tiene? ¿Pendiente? Una función de oferta normal. Positiva. Positiva, muy bien, Ailén, positiva. Entonces, si la pendiente es positiva, la relación es directa entre las variables. Entonces, esta elasticidad, que la simbolizo con EP, XX, guión O, para dar cuenta que estoy analizando la elasticidad precio directa en una función de oferta, siempre va a tener un valor un valor positivo como resultado, ¿no? Porque la relación es directa entre las variables. Bien. ¿Cómo se calcula? Se calcula como con una fórmula puntual, por eso es que vemos al desarrollar la fórmula que en el primer cociente tenemos la variación en la cantidad sobre la variación en el precio, y en el segundo cociente el precio y la cantidad ofertada de la situación inicial. Bien. Cuando uno entonces obtiene el resultado, va a poder determinar si la oferta es una oferta elástica, una oferta inelástica, una oferta de elasticidad unitaria, una función de oferta rígida o una función de oferta totalmente elástica. Para eso entonces lo que hay que ver es la tabla teórica que nos da los distintos resultados. ¿Cómo les parece que tiene que ser el resultado de la elasticidad precio directa de la oferta para que la oferta sea elástica? Y en tal caso, ¿qué significará que la oferta sea elástica? ¿Mayor a 1, profe? Muy bien, Miriam, mayor que 1. Para que la función de oferta sea elástica, la elasticidad precio directa tiene que ser mayor que 1. Muy bien. ¿Y qué significa en este caso que la función de oferta sea elástica? Que el cambio porcentual en la cantidad ofertada va a ser mayor que el cambio en el precio. El cambio porcentual en el precio. Muy bien, así es. Que el cambio porcentual en la cantidad ofertada del bien es mayor que el cambio porcentual en el precio de dicho bien. Por eso la elasticidad de la oferta es, por eso la función de oferta es elástica. Y la elasticidad de la oferta en este cambio es mayor que 1. Muy bien. Veamos entonces qué pasa cuando... Acá lo tienen escrito, ¿no? Cuando la elasticidad de la oferta es menor que 1, la oferta es inelástica. En este caso, el cambio porcentual en la cantidad es menor que el cambio porcentual en el precio. Recuerden que ahora estamos hablando de cantidades ofertadas. Cuando la oferta es unitariamente elástica, la elasticidad es igual a 1. En este caso, el cambio porcentual en la cantidad ofertada es igual que el cambio porcentual en el precio del bien. La oferta puede ser totalmente elástica, en este caso la elasticidad precio directa de la oferta es igual a infinito. Y ese es el caso representado en este primer gráfico que estoy mostrando aquí, donde la oferta es horizontal, ¿no?, y paralela al eje de abscisas a un determinado nivel de precio. Quiere decir que a ese precio se puede ofertar cualquier cantidad. Por eso es que la oferta es totalmente elástica. En este caso, la elasticidad es infinita, es igual a infinito. En el caso del gráfico de la oferta rígida, lo que vemos es que la función de oferta es vertical y paralela al eje de ordenadas a un determinado nivel de cantidad.
Quiere decir que cualquiera sea el precio, siempre se va a ofertar la misma cantidad. En este caso, ¿cómo es la elasticidad? Precio directa de la oferta. ¿Cómo les parece que es la elasticidad de la oferta cuando la oferta es rígida? Totalmente elástica, profe. No. Estoy viendo el caso de la oferta rígida, totalmente inelástica. Muy bien, Julieta, es cero. El valor de la elasticidad cuando la oferta es rígida es igual a cero. Muy bien, Julieta. Bien. ¿Están comprendiendo hasta aquí, chicos? Sí, profe. Bien. Medio cansados los veo. ¿Están todos cansados? Sí, profe. ¿Están todos cansados entonces? Bueno, ya vamos terminando. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Y sí, bueno, y eso que les di recreo también, chicos. Pero bueno, con esta tarde así tan fea y estamos todos sentados frente a la computadora, claro. Pero bueno, cuéntenme algo lindo. A ver, ¿qué me quieren contar? ¿Me quieren contar algo? Hacemos medio un recreito. Ya les pregunté cómo les fue ayer, me dijeron que bien. ¿Pudieron hacer algo lindo aparte de votar este fin de semana? Estuvo lindo el tiempo. Yo le cuento algo. Ayer fue mi primera vez que fui presidente de mesa acá Qué bueno. en una escuela acá en Ezeiza y la verdad que estuvo bueno. Aprendí algo nuevo y una experiencia linda. A la hora de abrir la caja, la Sí, ¿no? intriga la intriga de saber porque yo iba viendo las personas por edad, por tipo, así más o menos, viste Sí. cómo ve uno a la persona, el punto Y de vista de vaya cada uno. prejuzgando, ¿no? Claro. Y yo pensaba, digo, ¿qué habrá votado esta persona que tiene? Había un chico de 16 años, 17 años, el más chico que Claro, fue a votar. claro. Y no, igual los votos fueron medios raros la mayoría. Va, también del punto de vista que lo vea uno, ¿no? Por supuesto. Pero en el partido de Seiza ganó mayormente lo que es este partido, el Frente para Todos. Eran 350 votantes, se presentaron 239 y de los 239, 119 votos eran para el Frente para Todos. Así que bueno, eso va Claro, variando igual por distrito. claro. Por supuesto, sí, cada distrito tiene su característica. Pero bueno, qué linda experiencia personal, por lo que vos contás. Y encima te tocó primera vez y bajo pandemia. Sí, la primera vez. Y igual estuvo bastante controlado todo, bastante bien la gente, bastante los compañeros que estaban ahí. Sí, el protocolo se veía, por lo menos en el lugar donde yo voté también, ¿no? Muy bien especificado y no sé la experiencia del resto de los chicos, pero realmente estaba todo señalizado, se veía en la mesa cómo las personas que participaban de la mesa tenían su alcohol en gel, se higienizaban, cada uno iba con el suyo, ¿no? Todo señalizado, por un lado se entra, por el otro se sale, ¿no? Entonces en ese sentido estuvo muy bien, por lo menos por donde yo transité lo vi bien. Espero que ustedes también, ¿no? Sí, profe, es verdad, es así como usted dijo. Qué bien. Todo bien Bueno, organizado. me alegro, porque así nos cuidamos todos, más aún que han bajado mucho los casos, y bueno, en la medida que ya estamos. ¿Ustedes cómo andan? ¿Se han vacunado? Ustedes son jóvenes. ¿Se han vacunado, chicos? Sí, profe, yo con la primera Sí, dosis profe. todavía. Ah, bien. Bueno, pero ya tienen una, eso es importante. Federico me dice que también, Jimena también, qué bueno.
Me alegro, chicos. ¿Y usted, profe, ya tiene las Sí. dos? Yo tengo las dos, sí, por Ah, suerte, sí. está bien, sí. Yo tengo las dos. Y también, la verdad. ¡Ay, qué bueno, Jimena! Te toca la segunda ya. Sí, sí, ojalá cuando puedan, chicos, ya les toque la segunda, ya los van a llamar. Bien, así que... Ah, ya. Y bueno, viste que a veces ocurre. Tenemos que han sido más los que se habían penalizado, quizá mentalmente que no lo estaba tanto. Eso es cierto, puede ocurrir. Pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, me alegro en cuanto a la vacuna, chicos, también, que ustedes que quieren vacunarse, que lo haya podido hacer. Eso es importante. Así, porque esto realmente estamos viviendo una situación tan particular en la historia, ¿no? De vivir bajo una situación de pandemia, no toca siempre, y una que generó tantos estragos, ¿no? Que en la medida que de a poco podamos ir saliendo de ella es algo elocuente. Bueno, muy bien, chicos, a ver si terminamos con el tema de hoy. Analicemos por último entonces los factores condicionantes de esta elasticidad de la oferta, ¿no? El hecho que uno utilice factores productivos específicos o una tecnología determinada. Estos dos elementos dan cuenta, ¿no?, de factores que limitan, que condicionan, que restringen la elasticidad de alguna manera, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Si se tienen que usar, y un poco hoy lo hablamos más temprano cuando Leandro uno lo ponía del lado de la demanda, pero aplica un poco también del lado de la oferta cuando uno analiza los insumos, ¿no? Y hablamos de los repuestos de los autos, ¿se acuerdan? Entonces, del lado de la oferta también esta situación restringe, ¿no? La elasticidad. ¿Por qué? Porque en la medida que no tenga, por ejemplo, un insumo que sea importado, el fabricante de un bien determinado, eso va a impedir que lleve a cabo su producción normalmente, y por lo tanto, la posibilidad de ampliar el mercado no pueda responder colocando más producto ante un aumento de precio. Entonces, dada esta limitación que impone un insumo importado, la función de oferta se torna más inelástica. El tipo de tecnología utilizada también puede determinar la elasticidad de la oferta, ¿no? En la medida que ante un aumento del precio, la misma tecnología utilizada en el proceso productivo puede lograr, o puede llevar a que la oferta, o que la cantidad de bienes generados no pueda aumentar tan rápidamente como lo exige la demanda, comparado con otra tecnología, ¿no? El problema de escala, digamos, en otras palabras, que genera la tecnología. Entonces, eso también influye sobre la oferta del bien, ¿qué les parece? Si hay una reacción por el lado del precio y uno dice, bueno, yo podría, ante este aumento de precios, colocar más cantidad de bienes en el mercado. ¿Pero qué ocurre? Si utilizo la tecnología A, solo puedo, ante este aumento del precio, generar 10 unidades. Pero si utilizo la tecnología B, puedo generar 25 unidades. ¿Ven ahí entonces cuándo va a ser la función de oferta más elástica? ¿Usando la tecnología A o la tecnología B? ¿Repito? Sí, profe, por favor. A ver, repito entonces. Supongan ustedes que uno está ofertando, ¿no? A ver qué podemos hacer.
oferta. Máquina de, no, máquina, computadora, no en el mercado, notebooks. Entonces, aumenta el precio y dice, qué bien, vamos a ofertar más, incentiva que uno coloque más unidades en el mercado, ¿no? Pero claro, ante ese aumento del precio de las notebooks, si uno utiliza la tecnología A, puede aumentar la producción de notebooks en 100 unidades, pero si uno utiliza la tecnología B, la puede aumentar en 250 unidades. ¿Bajo qué tecnología se hace más elástica la función de oferta? ¿Sobre la B? Muy bien, sobre la B, claro, Miguel, muy bien. Porque ante el mismo aumento de precio, con la tecnología B, uno coloca más cantidades en el mercado. Reacciona en una proporción mayor la oferta de notebooks con la tecnología B que con la tecnología A. ¿Todos se dan cuenta, chicos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bien, gracias, Aileen también. Bien. El tercer elemento a considerar como factor condicionante de la elasticidad de la oferta es el periodo considerado, ¿no? Porque claro, acá hay un ejemplo, ¿no? Que yo puse, la oferta de tractores, o la oferta de autos, ¿no? O la fabricación de un bien que depende de un insumo importado, bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué ocurre con el periodo también? ¿No? Influye, porque, claro, si el insumo importado no llega y no voy a poder responder con mayor oferta ante cambio del precio. Y también hay ciertos procesos productivos que de por sí son largos, llevan más tiempo, el periodo es mayor, que hay que dejar transcurrir para poder obtener más cantidad, elaborar mayor cantidad de unidades. Entonces, ¿qué ocurre? Como es el caso, por ejemplo, de tractores o autos. Uno, si uno quiere aumentar la oferta, si un aumento del precio, y no tiene stock, no, al otro día no va a poder rápidamente aumentar la oferta de autos o de tractores, porque su proceso productivo lleva tiempo. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, el periodo considerado es un elemento adicional a tener en cuenta como factor condicionante de la elasticidad de la oferta. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, con esto entonces ya hemos visto todo el tema de la elasticidad de oferta y todo el tema correspondiente a la elasticidad de la demanda. Vamos a hacer ahora un ejercicio para dinamizar un poquito esta última parte, a ver si podemos ver la aplicación de la elasticidad de ingreso a partir de esta tabla. La tabla que se presenta aquí, con datos, es una tabla que, como ustedes verán, relaciona el ingreso del consumidor con la cantidad demandada. Esta tabla se la conoce y la curva que se puede representar a partir de esta tabla es lo que se conoce como la curva de Engel. Esta es la tabla para una curva de Engel, así se llama. ¿Cómo suena? E-N-G-E-L, Engel. ¿Por qué destaco esto? Porque ven que la tabla no muestra precio y cantidad como una tabla de demanda. Cuidado, vamos a calcular la elasticidad de ingreso de la demanda, pero la tabla presenta datos de ingreso y cantidad. ¿Lo ven? Bien, entonces. Sí, profe. Perfecto. Vayan calculando la elasticidad y me dice cuánto les da. A ver. Tienen que aplicar la fórmula, y quien busquen la fórmula de la elasticidad de ingreso. Los datos lo pudieron copiar, perdón. Porque No, tenía el profe. cálculo ahí. Sí. Bueno,
era el primer par, entonces una tabla donde el primer par está dado por 100 y 25 y el segundo par 240. La primera variable de la tabla, la primera columna es ingreso, la segunda cantidad. A ver, se las pongo por si alguien no. Lo que pasa es que como tengo el cálculo ahí, a ver así si lo pueden ver. Ahí. Bueno, cuando lleguen al resultado me avisan, chicos, así lo controlamos. A ver. Bien, Leandro. Pero cuidado, Leandro, ¿cómo te dio negativo eso, Leandro? Fíjate qué es lo que observas en la tabla. El ingreso aumenta y la cantidad aumenta. Claro. Jimena le dio positivo. Sí, ¿Acá no se cambia el módulo? En este caso. Y pero si vos tenés un valor positivo, tomás módulo, siempre es positivo. Nunca podés hacer de un valor positivo un valor negativo aunque tomes módulo. Ah, ok, listo. Eso es solo para los negativos se hace. Sí, chicos, repasen lo que ya estudiaron en álgebra. El módulo se toma, módulo vos podés tomar a cualquier valor. Y tomar el módulo quiere tomar el dicto del signo. Entonces, sea positivo o negativo, siempre te va a dar positivo. Nunca podés convertir un positivo en negativo, ¿entendés, Leandro? Claro, sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿cuánto te dio, Leandro? Aparte, vos tenés que mirar, por eso, chicos, miren acá la tabla. Esperen que no puedo señalar. Ahí va. Ven, chicos, miren la tabla. Ustedes ven que el ingreso pasa de 100 a 200, la cantidad de 25 a 40. Por lo tanto, las dos variables se incrementan. El resultado sí o sí tiene que ser positivo. Eso te ayuda, ¿ves? A controlar. ¿Te das cuenta, Leandro? Sí, sí. Perfecto, muy bien. Leandro y todos, ¿no? Para todos es el comentario. Muy bien, acá muestro el resultado que Jimena le dio 0,6. Acá está el cálculo. Directamente hecho, no puse, ustedes recuerden de calcular y dejar expresadas las variaciones, como les dije hoy. Yo directamente puse el resultado acá. La oferta, Jimena,
¿Cómo la oferta inelástica? A ver, analicemos un poquito esto. ¿Qué estamos presentando acá? Una relación entre ingreso y cantidad. Estamos analizando la función, perdón, la elasticidad, entonces, ingreso, ¿de qué función? ¿A qué función se le puede calcular la elasticidad de ingreso de acuerdo a lo que vimos hoy? A la demanda. A la demanda, muy bien, Ailén. Y la elasticidad de ingreso, igualmente, no te dice qué tipo de demanda encontraste, sino qué dice la elasticidad de ingreso. Miren los apuntes que tomaron hoy. Si el bien se comporta como... Inferior o normal, ¿no? Muy bien, Ailén. Y después Por estaban eso, las otras dos. claro, sí. Por eso Ailén te comentaba que, no, perdón, Ailén no. Por eso Jimena te comentaba que no podés poner como conclusión que la oferta es inelástica. ¿Te das cuenta, Jimena? Ah, bueno, perfecto. Está bien que es probable porque a esta hora ya estamos todos medio cansados, ¿no? Pero analicen despacito la situación. Entonces veamos el resultado y con esto vamos terminando. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la elasticidad de 0,6 está muy bien, ¿no? Ven los cálculos, ¿alguno tuvo algún problema para llegar a este valor de 0,6, 0,6? Acá tienen los cálculos especificados igual. No, profe. Bueno, ¿el resto tampoco? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que 0,6 de por sí es un valor positivo, así que ya sabemos que el bien es normal. Pero a su vez, 0,6 es un valor comprendido entre 0 y 1. Por lo tanto, el bien se comporta, el bien X en este caso, porque hablamos del bien X, como un bien normal necesario. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Bien. Resta ahora, ¿no? Que vean la bibliografía, yo después, entre mañana y pasado, les subo el PowerPoint teórico, y también el jueves van a practicar con Carlos todos estos conceptos. Y que repasen bien las fórmulas antes de ir a la clase práctica y los conceptos para poder hacer los ejercicios. ¿Sí? Y Sí, como profe. siempre les digo, el próximo lunes, si tienen alguna duda, igualmente me pueden preguntar. ¿Quedamos así? Les dejo entonces que tengan una muy linda semana. Y Bueno, nos profe. encontramos el lunes que viene aquí en el aula virtual. Hasta luego, chicos. Gracias. Chao, profe. De No, nada, profe. chao. Gracias, chao Miguel, chao Ailén. Federico, ¿va a subir este PowerPoint? Subo el PowerPoint teórico, Federico, que tiene parte de este y mucho de esto, pero también tiene de otras cosas. De nada, Federico. Que sigas Patricia, disculpa.